Continuamos en la pantalla de Canal A y tenemos ahora en comunicación a Gabriel Ventasgal, periodista especializado en Medio Oriente. ¿Cómo estás? Un placer. El gusto es mío, gracias por sumarte para contarnos cuál es la situación en Medio Oriente, luego de, por supuesto, el conflicto en Israel. Mira, la Franja de Gaza se dividió en dos. En la parte norte, podemos decir que está prácticamente conquistada por el ejército israelí y ahora van buscando el resto, los remanentes de soldados del Hamas que han quedado ahí. Y han atrapado una cantidad importante de soldados que han quedado en manos de Israel. La parte sur la dividió el ejército en especie de cuadrículas, en donde le va diciendo a la población civil palestina que se mueva de un lugar a otro para evitar que caigan en el medio del fuego cruzado. Hay bastiones del Hamas, como en Khan Yunis o en Jebalia, que son campamentos de refugiados, en donde el Hamas siempre fue muy fuerte y que ahora puede ser que caigan en manos del ejército en las próximas horas. Ok, ¿qué pasa con los rehenes? Más o menos calcula que hemos contabilizado 138 rehenes, de los cuales 106 más o menos están en la edad que podríamos decir edad militar, hombres en edad militar. El Mayores de resto, 18. tal cual, y más o menos hasta 35 años que siguen haciendo como reservistas. Estos probablemente sean los últimos en ser liberados y el resto puede ser que lo que nosotros veamos es, ante la presión israelí, que el Hamas pida otro cese de fuego durante algunos días y el negocio siempre es cese de fuego a cambio de liberación de rehenes. Claro, y esa negociación, ¿cómo podría darse? ¿En qué términos? Si nos basamos en los últimos antecedentes, en los más recientes. Siempre por la mediación de Qatar, que es un país que financia al Hamas y que apoya el terrorismo palestino en este caso, y a otros terrorismos también. En el caso de Qatar, podría mediar, ya que tiene algún tipo de relación también con el gobierno de Israel. Entonces, si Qatar lo propone y Egipto asegura, por ejemplo, el paso de mercancías de ayuda humanitaria, podría llegar a accederse a algo así. Pero te presento el siguiente escenario posible, y es que en los próximos días veamos tal nivel de presión por parte del ejército israelí sobre los líderes del Hamas, que no te extrañe que el Hamas y los líderes pidan exiliarse de la Franja de Gaza, por ejemplo, Argelia, a cambio del fin de la contienda militar. Ok. Me decís que no me extrañe. ¿Es efectivamente viable y de qué depende? Mira, en el año 1982, Israel tuvo un conflicto parecido con lo que era el Hamas de entonces, se llamaba la OLP, en el Líbano. Y la presión militar de Israel provocó que el liderazgo de la OLP se exiliase, en ese caso a Túnez. Entonces, ese patrón de conducta puede ser que se pacifique una región, porque al fin y al cabo lo que Israel dice es no queremos más presencia militar amenazante de Hamas en nuestra frontera. Puede ser que eso ocurra, sería un patrón bastante lógico, te voy a decir, pero todavía no parece que estamos en la fruta madura para poder decir que esto sucederá las próximas horas o días. Claro. ¿Cuáles son las herramientas y los recursos mediante los cuales se defiende a la población, a los civiles? Muy bien, lo que hace Israel es le avisa lanzándole papelitos, o bien por megafonía o bien por mensajes de texto. Entonces le avisan a los palestinos y a los líderes palestinos que X zona determinada se han registrado movimientos militares, entonces va a ser atacada. En general les dan unos cuantos días y a veces unas cuantas horas para evitar justamente víctimas inocentes. Mientras que eso ocurre, el Hamas adrede le pide a la población civil que se quede en sus casas, porque cuanto mayor sea el daño civil, la simpatía de ciertos sectores del mundo aumenta a favor de los palestinos. Esa es la estrategia básica del Hamas. Claro. Hace un tiempo, cuando hablamos, criticamos, por ponerle un término, algunos titulares que hablaban de guerra. ¿Podemos decir que esto es una guerra, es un conflicto bélico, es una invasión? Sí, totalmente es una guerra. Y no es una guerra que solamente Israel la tiene. La tenemos ahora entre Israel y Hamas, pero hasta hace pocos años la teníamos entre Estados Unidos, Rusia
contra ISIS Sí. y antes la teníamos contra Al-Qaeda. Yo creo que sería prudente de mi parte decirte que incluso si el Hamas es erradicado como amenaza militar, debemos suponer que va a surgir otro grupo yihadista con otro nombre que Claro. va a tomar ese papel de aquel que es el más audaz entre los